definitiva, en aquel verano del año 1900. Fueron tan solo 55 días, pero 55 días que impresionaron al mundo. Durante el siglo XIX, China ya había venido dando muchas muestras de su decadencia absoluta. La dinastía Manchú se encontraba en absoluto declive. Durante ese siglo XIX, muchas potencias coloniales habían querido ocupar un sitio hegemónico en el reparto de China. En el Ecuador de aquel siglo XIX, por ejemplo, el Imperio Británico, el Reino Unido, ya ambicionaba poseer territorios chinos y declaró un par de guerras, las llamadas guerras del opio, que ganó, por supuesto. La consecuencia en 1842 no fue otra sino Hong Kong. Pero los británicos no estaban dispuestos a conformarse tan solo con Hong Kong, querían algo más. Y siguieron promulgando guerras, siguieron promulgando conflictos. En poco tiempo, más de 20 puntos estaban controlados por el dominio británico. 20 puntos llenos de mercancías, llenos de exóticas riquezas, llenos de facilidades para cualquier mercader que quisiera hacerse rico en muy poco tiempo. A los británicos le sucedieron los franceses, que se apropiaron del antiquísimo reino de Nam. Más tarde eso sería Indochina. Esa sería la propiedad de los franceses. Los rusos también amenazaban desde el norte. Se habían adueñado de algunos territorios, de algunas tierras, y habían fundado Vladivostok, nada más y nada menos. En 1885 los propios británicos anexionaban Birmania. Los chinos estaban abrumados, estaban asustados, aterrados. Les estaban golpeando en lo más duro de su identidad, en lo más profundo de su orgullo. Los japoneses, los eternos enemigos orientales, también se sumaron a la fiesta, también quisieron su parte en el festín. Declararon la guerra en 1894. Eso fue demasiado para China. Japón se adueñó de Formosa y de Corea. ¿Qué más se podía esperar? China intentaba reaccionar. Los políticos querían levantar industrias, querían crear infraestructuras, querían levantar postes de telégrafo. El esfuerzo ya era inútil. Eso llegaba demasiado tarde. La modernización de China era demasiado tarde. Los europeos, los americanos, los japoneses iban a tomar las riendas de aquel asunto. ¿Qué ocurriría? ¿Qué le pasaría a la pobre China, a la inmensa China? Pues lo lógico, surgieron las reacciones, esas sociedades ultranacionalistas. Muchos chinos, miles de chinos, se empezaron a preparar, se empezaron a entrenar en secreto, en riguroso secreto. Eran los maestros de la flor de loto. Eran los grandes y enormes luchadores que vestían con atuendos blancos, puros, inmaculados, impolutos. Se preparaban a conciencia para expulsar al invasor. Contaban con su sabiduría tradicional, con las artes marciales, palos, manos y cerebro, y sobre todo un inmenso mundo mágico, un universo lleno de deidades, lleno de dioses, que les iban a proteger de todo mal. Las enseñanzas circulaban en secreto, se estaban preparando para contragolpear, se surtían de talismanes que, según decían los maestros de la flor de loto, eran talismanes mágicos, protectores, que iban a proteger al boxer, al luchador, al guerrero, de cualquier cuchillo o bala del extranjero. Con esos talismanes se podrían lanzar a la lucha fanática, porque sin duda los dioses les protegerían. Era tremendo ver cómo se preparaban los boxers. En las escuelas, en los patios, en los campos, se entrenaban con disciplina absoluta, férrea. Luchaban entre sí, con contorsiones imposibles, dando saltos inmensos, giros, muecas.
Eran orgullosos, eran altivos. Nadie les podría vencer. Dominaban a la perfección las artes marciales. Podrían luchar con 5 o 6 contendientes a la vez. ¿Quién les podría hacer daño? Los dioses les protegían. Poco a poco fueron incrementando su número. Ya eran miles por todo el territorio chino. Estaban dispuestos a luchar y a morir por sus creencias, por la defensa de China. Nos encontramos en los albores del verano de 1900, último año del siglo XIX. Los europeos, los japoneses, los americanos dominan el comercio exterior de China. Nada se mueve en China sin el consentimiento de británicos, norteamericanos, japoneses, franceses, italianos, austríacos, alemanes. Todos estaban allí, las principales potencias estaban allí. Nos encontramos en Pekín, la inmensa capital de China. En Pekín existía un barrio, el barrio de las legaciones diplomáticas. En ese tiempo había 11 protegidas escasamente porque los extranjeros estaban muy confiados en su poder y apenas contaban con unos 300 soldados, unos 300 hombres de armas. 300 hombres que debían proteger a unos 3.000 extranjeros. En aquel año de 1900, los Boxer habían hecho acto de presencia. Habían aparecido de forma cruel y sanguinaria. Sus primeros objetivos, los misioneros cristianos. Durante semanas estuvieron aniquilando, asesinando, masacrando a esos misioneros. Los muertos se contaban por cientos. De esa manera se convertían en mártires de su religión. Los chinos odiaban a todo lo que supiera cristiano. Religiones foráneas, religiones infieles, religiones no verdaderas. Los Boxer aprovechaban cualquier paso en el camino, cualquier recoveco, cualquier giro para acabar con la vida de un misionero. La mortandad estaba llegando a la propia capital. Nadie, ningún extranjero estaba seguro en China. Eran tiempos convulsos. 20 de junio del año 1900. El embajador alemán se dirige al Palacio Imperial de Pekín para protestar enérgicamente por la muerte de algunos misioneros. En el palacio se encuentra la emperatriz regente Shijin. En el camino, en mitad de un mercadillo, el emperador alemán es asesinado por los Boxer. Es la chispa inicial. Es momento para un alzamiento en toda regla. En ese 20 de junio del año 1900, 20.000 Boxer, 20.000 guerreros, 20.000 hombres flor de loto, toman las calles de Pekín. Se inicia la revuelta. Todo lo que tiene vitola extranjera es derribado, es destruido por los Boxer. Están dispuestos a echar a los invasores, a los que ellos consideran invasores, de su país, de su imperio. Los extranjeros, presas del pánico, han visto morir al embajador alemán, corren a refugiarse tras los muros del barrio diplomático. Son muros muy fuertes, muy férreos, muy potentes. Tras esos muros se refugian los 3.300, los 300 soldados de las diferentes legaciones y los 3.000 extranjeros que vivían en Pekín. De ese modo, esas más de 3.000 personas quedan sometidas a un sitio tremendo. Extramuros se encuentran los Boxer apoyados por la población civil china. Dentro de los muros, los atemorizados extranjeros, que sueñan con una ayuda exterior, con que alguien les auxilie. La situación es dramática. No tienen muchas municiones y tampoco víveres. ¿Qué pasará? El futuro es incierto. La suerte se tambalea. Los Boxer inician los primeros asaltos contra el barrio de las embajadas. Los soldados extranjeros se defienden como pueden. Son 300 disparando contra miles. Por fortuna para estos soldados, los Boxer van desprovistos de armas de fuego. No tienen armas de fuego porque por el momento no cuentan con el apoyo del ejército imperial chino. Los Boxer se lanzan con las manos vacías, pensando que sus dioses les van a proteger, que los talismanes que portan les van a proteger.
Durante días, los ataques fanáticos son repelidos una y otra vez, pero las municiones empiezan a escasear. En torno a las murallas de la barriada extranjera, de la barriada diplomática, se amontonan los cadáveres. Son retirados por la noche. ¿Qué podrá ocurrir? ¿Cuánto podrá durar la resistencia de los extranjeros? Semana tras semana los ataques siguen, no cesan. Los Boxer están fanatizados, absolutamente fanatizados, pero quieren el apoyo de su emperatriz. Esta todavía duda. ¿Cuánto tiempo durarán las balas? ¿Cuántas bajas podrán seguir soportando los extranjeros? Porque también tienen sus bajas. Muchos Boxers se infiltran en la madrugada y matan a cualquier extranjero que pillan en ese barrio extranjero. Por fin se organiza una respuesta. Una columna británica se dirige hacia Pekín. Son unos 2000 soldados. Pero aquí interviene el ejército imperial chino. Un ejército que repele el ataque de los británicos en Tianjin. Es un momento de euforia para los chinos, porque por fin el ejército se suma a la propuesta de los Boxer. La locura invade el país. Todo el mundo está contento, todo el mundo grita, vitorea, sale a las calles, piensa que por fin China se va a liberar del yugo extranjero. Pero las potencias pensaban otra cosa. Mientras tanto, los Boxer siguen atacando las murallas de la legación extranjera. Los hombres disparan como pueden, repelen los ataques como pueden. Las luchas ya son cuerpo a cuerpo. Nadie sabe lo que puede ocurrir. Por si fuera poco, los Boxer reciben el apoyo del ejército imperial chino, y eso significa armas de fuego, cañones. Las balas de cañón empiezan a impactar contra las murallas de las legaciones extranjeras. Nadie sabe, nadie puede predecir cuántos días más resistirán los extranjeros. Pero en el norte, la ayuda estaba próxima. Las potencias, como os digo, se habían organizado y habían conseguido reunir un ejército multinacional con unos 80.000 efectivos, dirigidos por un gran general alemán, el general Walter Scheel. Son 80.000 hombres. En ese ejército se pueden ver tropas norteamericanas, hombres japoneses, austriacos, alemanes, italianos, británicos, franceses. Estaban dispuestos a devolver el ataque, a devolver el golpe. El ejército imperial chino poco puede hacer ante ese contingente tan perfectamente preparado. Los hombres de Walter Scheel se abren camino. Siguen avanzando. El objetivo final es Pekín. El 14 de agosto del año 1900, las tropas multinacionales entran en Pekín. Se producen duros combates. En todo caso, las tropas extranjeras llevan siempre las de ganar. Poco puede hacer el mal preparado ejército chino, que tiene que retroceder. No le queda más remedio que retroceder. La emperatriz está consternada. Empieza a preparar la huida. Las tropas extranjeras cometen toda suerte de tropelías. Tiempo más tarde, semanas más tarde, el escritor francés que participaba en aquel contingente, Pierre Loti, escribe: sin duda alguna ha sido un acto nauseabundo. Miles de muertos sobre las calles de Pekín. Han masacrado mujeres, niños, ancianos. Han sido las tropas británicas, francesas y alemanas. Ha sido desproporcionado. Ha sido horrible. Repito, nauseabundo. El 14 de agosto del año 1900, la barriada extranjera, las legaciones diplomáticas, eran liberadas. Habían sido 55 días de asedio. 55 días de horribles historias, de horribles imágenes. Y los Boxer diezmados, perseguidos por todo el territorio chino. Los extranjeros adueñaban, se apropiaban de China. La sometían a unos costosísimos impuestos de guerra, 800 millones de dólares. La emperatriz se veía forzada al exilio en Siam. China estaba condenada. Las potencias extranjeras se adueñaban de la situación, como pretendían en un principio,
y China quedaba sentenciada. En 1901 apenas quedaban resistentes boxers. En 1912 caía definitivamente la dinastía Manchú. China comenzaba una nueva y terrible etapa. Nuevas guerras civiles, nuevos enfrentamientos fratricidas. El poder ancestral, el poder milenario de un imperio orgulloso quedaba derrumbado por la fuerza, por el ímpetu de las potencias extranjeras. Emergían Japón, Estados Unidos, potencias que se enfrentarían en un futuro por el control también de aquellos territorios de Asia. Y para los demás queda el recuerdo de los boxers, queda el recuerdo del cine, 55 días en Pekín, aquellos magníficos y formidables guerreros flor de loto, aquellos boxeadores, aquellos puños de la concordia y justicia, aquellos hombres vestidos de blanco con sus talismanes que pretendían protegerles de cualquier bala, de cualquier cuchillo extranjero. Imágenes como la catedral cristiana de Pekín, arrasada, incendiada por los boxers, centenares de misioneros muertos por los caminos de la China, y miles de pobladores de Pekín muertos y masacrados por los fusiles de los británicos, franceses, alemanes, austriacos. Un tiempo injusto, un tiempo de guerras, un tiempo de reparto del mundo, el siglo XIX. Ahora estamos en el XXI. Ojalá que estas situaciones no se vuelvan a repetir jamás.